A continuación, vamos a desarrollar un segundo ejemplo con respecto a cómo trabajar con el Local Storage para el almacenamiento de datos en el navegador. Se trabajará con una estructura bastante sencilla, un formulario con Bootstrap que tiene algunos campos de ingreso, y cuando revisemos aquí la opción de el inspector, inspeccionar, vamos a cargar acá en las flechas Component. Recuerde que esa opción no le va a salir si es que usted no instala la extensión de React en el navegador web. En este caso yo estoy usando Chrome. Así que pinchamos ahí en Components. Y de inmediato vamos a notar que tenemos varios state para poder controlar cada uno de los datos que tú vayas ingresando en la caja de texto. Por ejemplo, aquí vamos a colocar Juan. ¿Y ves que automáticamente me toma el valor? Acá podríamos colocar 14 y nuevamente lo toma. Podríamos pinchar en masculino otra vez. Podríamos colocar media. Bien, podríamos aceptar los términos. Y una vez que ya todo está con datos, lo guardamos. Y luego de guardar, fíjese que todos los state se limpian. Pero acá arriba el arreglo va a tener el registro. ¿Sí? Lo vamos a poder listar acá en pantalla. Y si lo necesitáramos, podríamos perfectamente llevar a cabo la eliminación. ¿Estás seguro? Cancelar. No pasa nada. ¿Estás seguro? Aceptar. Bien. Ese es el objetivo de esta actividad. Así que comencemos. Hay que comenzar creando una carpeta en la unidad C. Puede ser en cualquier ruta, pero de preferencia ojalá que la ruta no tenga espacios en blanco en el nombre. Por eso a mí me gusta crear o trabajar acá directamente en la raíz. Así que clic derecho. Esta carpeta va a tener por nombre ejercicio 1-ls, ¿sí? Con la E en mayúscula y con la ls en mayúsculas también. Ejercicio 1-ls. Esa carpeta la vamos a arrastrar al VS Code. La vamos a abrir ahí. Eso es. Una vez que ya la detecta, hay que abrir una nueva terminal. Esto se puede hacer directamente desde el símbolo del sistema o desde acá. Bien, y aquí tienes que ejecutar la instrucción para crear el proyecto. npx, espacio, create, -react, -app, espacio y el nombre, todo en minúscula. Ejercicio 1-ls. Presionas Enter y lo creas. A mí me pide instalar algo, así que le voy a colocar que sí. Y. Tal vez a ustedes no les pida nada, así que tranquilidad nomás. Bien, cuando logres ver esto que dice Happy Hacking, significa que el proyecto ya se creó. Se tarda algunos minutos, pero es cosa de tener paciencia. Por lo tanto, fíjese que acá, en su árbol de componentes o de directorio, dentro de la carpeta se creó el proyecto en minúscula. Así que desde la terminal vamos a entrar a ese proyecto diciéndole cd espacio ejercicio 1-ls, todo con minúscula. Y ahora que estamos dentro del proyecto, lo podemos ejecutar. npm start. Bien, luego de algunos minutos te va a cargar el proyecto en el navegador web que tú utilices con frecuencia. En mi caso es Chrome. Listo, ahora estamos en condiciones de empezar a trabajar. Bien, lo primero que hay que hacer es intentar dentro de lo posible no cerrar la terminal para que no se detenga la ejecución y constantemente esto se vaya actualizando. ¿Ya? Pero hay que empezar a trabajar básicamente con el archivo index que está en la carpeta public. Recuerde que en ese archivo index es donde se carga toda la estructura de tu sitio, todos los componentes que tú vayas creando, pero tú no vas a programar directamente dentro de este bloque Cody, dentro de este bloque body, perdón. Bien. Para que podamos utilizar Bootstrap, tenemos que dejar las referencias de Bootstrap acá arriba, dentro del head. Voy a borrar esos comentarios de ahí. ¿Sí? Estamos dentro del head, ahí hay que dejarlo. Por lo tanto, anda a Bootstrap y copias las tres líneas. ¿Sí? Te vas ahí a Get Started
Esa es la primera. Y la dejas ahí en el head. Ahí está la primera. La segunda, que está un poquito más abajo, la del JS. Y la tercera, que es para los iconos, que está acá arriba en el menú de icons. Bajas, te sale la opción install, la presionas y a la derecha te dice CDN. Esa es la que tienes que copiar, la primera. Y listo, con esto ya estaríamos en condiciones para implementar Bootstrap. Guardar los cambios. A simple vista no ocurre ningún cambio espectacular, simplemente agregamos los elementos necesarios para trabajar con Bootstrap. Ya. Luego de esto, dentro de la carpeta, pueden cerrar el index, ya no lo vamos a volver a tocar. Dentro de la carpeta src vamos a crear una nueva carpeta llamada Components, y dentro de esa carpeta Components vamos a crear nuestro primer componente, un nuevo archivo llamado formulario.jsx. Guardamos los cambios. Nuestra intención es mandar a llamar a este formulario en cuanto tú vayas comenzando con los cambios que tú le realices a este documento. Lo primero que tienes que hacer es crear la estructura base. Eso lo haces con la extensión previamente instalada de React que te permite autocompletar RAF-C. Esa opción, y ahí se genera el bloque. Bien, guardar los cambios. Ahora lo vamos a mandar a llamar dentro de app.js. Y fíjese que acá adentro tenemos un montón de código que es el que me genera toda esta imagen con con esa rotación, ¿verdad? Pero eso lo vamos a quitar. Vamos a dejar únicamente el div class app, pero lo que está acá adentro lo vamos a borrar todo. Vamos a dejar únicamente eso. Y aquí lo llamamos menor formulario. Tienes que escribirlo respetando mayúsculas y minúsculas. Y en cuanto te aparezca la opción para autocompletar, pulsas para que te haga la importación automáticamente. Le haces clic. Ahí te la importó. Entonces ahora tú la cierras. Al guardar los cambios, ahora sí estaríamos cargando en el navegador nuestro componente, el cual lo único que tiene es un texto en blanco, bueno, es un texto con fondo blanco que dice formulario, y básicamente es esta estructura de acá. Eso es. Este app ya no lo vamos a volver a tocar, así que lo pueden cerrar por ahora. Si gustas puedes quitarle el logo, dejarlo en comentario, porque tampoco es algo que estemos usando. Entonces puedes dejar ese logo en comentario. Guardar los cambios. Ya, todo sigue igual. Cerramos app y ahora hay que cargar la estructura del formulario. En la descripción del video van a encontrar este archivo con el código, que tiene toda una estructura ya preparada para que no perdamos el tiempo haciendo eso. Así que copien ese código, que cuando analicemos se van a dar cuenta que es un formulario común y corriente, no tiene nada de especial. Y eso lo vamos a pegar acá, dentro de nuestro componente, dentro del bloque return. Ahí lo pego. Eso es, guardan los cambios y ahora deberías ver reflejado ese formulario. ¿Sí? Ahí estaría el formulario. Ah, perdón, mira, me sale así como centrado porque en el app yo le dejé ese class name. ¿Ya? Si tú le borras ese class name, ahí sí debería aparecer correctamente. O directamente en el app.js puedes borrarle el div y dejar únicamente tu componente. Ya, ahora sí. Ahí estamos viendo la estructura del formulario. Esto actualmente no hace nada. Pero si empiezas a analizar el código, es un formulario sencillo. Tiene el campo para ingresar el nombre, para ingresar la edad, para elegir el dato del sexo, ¿verdad? Es un formulario sencillo. Pero este formulario tú lo tienes que ir personalizando después. ¿Ya? Por ahora, en el componente formulario, arriba, antes de que empiece el return,
Aquí vamos a estar programando algunas funcionalidades, pero necesitamos hacer importaciones extras también. Junto a React, dices, coma, llave, necesitamos el useState para poder controlar los estados de los futuros valores que vamos a estar almacenando a partir de lo que tú digites en los campos de ingreso. Y en algún momento vamos a usar también el useEffect. Recuerde que con el useEffect vamos a lograr almacenar dentro del local storage automáticamente cuando realicemos cambios en nuestro arreglo de registros que vamos a crear en un momento más. Bien, necesitamos eso, useState. Ahí sí, useState y el useEffect. Con el useState podemos definir estados, o bueno, variables de estado, para poder controlar nuestros datos ingresados en los campos. Entonces dices cons, corchete, necesito una para el nombre, y el contenido de él lo vamos a estar cambiando con una función llamada setRegistros. Igual useState. Al final, muchachos, acá es como que tú estuvieses declarando una doble estructura. Una especie como de variable y una especie de función que te va a ayudar a cambiar el valor de esa variable. ¿Ya? Y en el useState vamos a colocar inicialmente nada, simples comillas. Y así necesito uno para cada dato, nombre, edad, sexo, ¿sí? Estudios. Así que vamos a ir reutilizando esto y por supuesto lo vamos a editar. Aquí tendríamos edad. Eso es. ¿Qué más necesitamos? Vamos a definir un arreglo en el cual vamos a guardar todo el contenido ingresado por los campos. Yo suelo llamarlo registros. Esta vez lo voy a llamar registros ls. ¿Sí? Registros local storage. Entonces acá se va a llamar setRegistros ls. Y su inicialización va a ser un corchete vacío, porque inicialmente no hay registros. Entonces aquí es donde vamos a estar almacenando todo el contenido al final, antes de pasarlo a lo que es la estructura del local storage. No se preocupen por los warnings, me está reclamando porque declaré estados que aún no estoy usando en ninguna parte. Guardas el contenido, guardas los cambios. Y lo siguiente que vamos a hacer es personalizar nuestros campos del formulario. Porque recuerde, estos estados tenemos que asociarlos a los controles para ir monitoreando el cambio de valor a partir de lo que tú digites. Por ejemplo, acá está el input de digite el nombre. Ese es. Voy hacia el final, bueno, puede ser en cualquier parte, pero yo trato de ubicarme siempre antes del required o después del required. ¿Ya? Me voy a ubicar antes del required, por ahí, y vamos a escribir el onChange para que automáticamente cada vez que se cambie el contenido de la caja del nombre, cuando tú estés digitando algo, ¿ya? Automáticamente vamos a detectar el evento y luego de eso vamos a mandar a llamar a setNombre con la finalidad de estar guardando lo que tú acabas de digitar. Voy a quitar esto. Entonces vamos a capturar aquello que tú digitas en la caja. ¿Cómo capturas el texto escrito en la caja? Diciendo e.target.value. Fíjese cómo queda. Guardar los cambios. A ver, ¿por qué me está reclamando? Me dice que setNombre no lo encuentra o no está declarado. Veamos acá arriba qué fue lo que pasó. Ah, claro, mira, me equivoqué, le puse setRegistros. Ya, perdón. Este sería setNombre. Ahí está. setNombre y ahora sí me lo reconoce. Entonces, cuando tú escribas contenido, automáticamente te lo va a detectar. Me refiero a esto. Clic derecho, inspeccionar. Components.
yo escribo un nombre y ahí me lo detecta al tiro. ¿Ya? Eso mismo vamos a hacer con los demás elementos. Así que bajamos un poquito donde está el control de la edad y hago lo mismo. Voy a reutilizar el fragmento de código para editarlo rápidamente. Hago lo mismo. Entonces, en la medida que se digitan edades, automáticamente yo voy a capturar el valor para poder guardarlo en la variable de estado. setEdad. Eso es. Lo mismo o algo muy similar hacemos ahora con el tema del sexo. Pero como el dato del sexo son 3 radio button, ahí tú no digitas, ¿verdad? Pero aunque no digites, igualmente somos capaces o vamos a ser capaces de detectar el valor asociado al radio button que tú elijas. Por ejemplo, aquí está el radio button del masculino. Entonces también le voy a hacer lo mismo, mira. Lo mismo. Cuando se detecte que se haya seleccionado la opción del sexo, masculino me refiero, entonces vamos a capturar el sexo y lo vamos a guardar en la variable de estado. Ya, pero ¿y si se elige femenino? Bueno, si se elige femenino, la misma dinámica. Capturo el valor de femenino y lo guardo en la variable de estado. Ya, pero ¿y si elige la opción 3 de no especifica? Mismo escenario. Si elige esa opción, capturamos entonces el sexo y lo guardamos en la variable de estado. O sea, hacemos lo mismo 3 veces en el caso de los radio buttons. Guardar los cambios. Entonces vamos a probarlo, mira. Ya teníamos el del nombre. Voy a colocar la edad. 10. Ahí me lo detectó. Y ahora el sexo, masculino. Femenino. Ah, mira. Parece que me faltó cambiar el nombre de una. Claro, le puse set nombre, set sexo. Ahí sí. Entonces tenemos Juan. Teníamos masculino, femenino y no especifica. Bien. Habría que hacer algo similar con el tema de este elemento select para elegir el tema de los estudios. Algo muy similar hacemos. Aquí está la estructura. Entonces, antes del required, a mí siempre me gusta dejar al final el required. Así que antes del required, por ahí, vamos a hacer lo mismo. Lo mismo. Set estudios. Entonces capturamos la opción elegida de estudio y la guardamos en la variable de estado. Y finalmente, tendríamos que hacer lo mismo para el tema de los términos. Si es que se aceptan los términos o no, que es un checkbox. Eso de ahí. Pero es lo mismo, con una pequeña variación, mire. Aquí está el input checkbox. ¿Sí? Es muy parecido, pero con una pequeña variación, mire. Ya, le vas a decir set términos. Pero acá no le vas a colocar e.target.value, sino que le vas a colocar .checked. Pero básicamente es el mismo comportamiento. ¿Sí? Es el mismo comportamiento, mira. Elijo los estudios, media. Ahí está. Sin estudios. Superior. Funciona. Y acá si acepto los términos, ahí está true, ahí está false, ahí está true. ¿Sí? Entonces, en este momento, cuando tú ya tienes todos los datos completados, tú debieses pinchar el botón guardar y deberías ser capaz de guardar todo el contenido en el arreglo y ese arreglo después pasarlo a lo que es el local storage. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer a continuación? Mira, guardar los cambios y vamos a ir a la parte superior para que creemos la función que nos va a ayudar a hacer el guardado de datos en el arreglo. Vamos a la parte superior. Acá donde tengo los states, más arriba, por aquí, voy a crear, bueno, puede ser abajo también, puede ser debajo de los states, pero siempre antes del return.
Ya, ahí abajo de los states voy a crear una función de flecha const que se va a llamar botón guardar, muy similar a como lo hicimos en el ejemplo anterior. Botón guardar, voy a capturar el evento. Recuerden que también podríamos crear perfectamente una función sencilla, function, y que se llame igual. Quedaría mucho más sencilla. Igualmente funciona si tú lo haces así. ¿Sí? Es lo mismo, igual funciona. Ya. Cuando se presione el botón guardar, lo que vamos a hacer es evitar que la página se recargue. e.prevent default, paréntesis, punto y coma. ¿Qué más? Vamos a crear un objeto con los datos guardados en las variables de estado. Por lo tanto, decimos var, bueno, puedes usar let también, ¿ya? Vamos a utilizar var, voy a crear un objeto. Y aquí le vamos a guardar la estructura de datos de los state. ¿Qué quiero guardar? El nombre que se guardó en la variable de estado, la edad que se guardó en la variable de estado, el sexo, los estudios y los términos. Y guardan los cambios. Ahora que tienes toda la estructura acá en tu objeto, ¿dónde lo quieres dejar? Lo vamos a dejar en nuestro registros ls. Ahí lo vamos a dejar en registros ls. Por lo tanto hay que usar el set correspondiente. Tienes que colocarle acá set registros ls, paréntesis, punto y coma. ¿Qué vamos a dejar? Un arreglo. Y ese arreglo tenemos que poder recorrerlo más adelante, así que punto, punto, punto. Recuerde que colocarle los puntos significa que vas a almacenar un elemento iterable, que tú vas a poder recorrer más adelante. Si no le colocamos el punto, 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 no tiene el comportamiento que estamos buscando. Así que registros ls, que es nuestro arreglo, coma, y en ese registro tú vas a guardar tu objeto con los datos, mi objeto. Guardan los cambios, y ojo que con esto tú ya estás siendo capaz de guardar en el arreglo. Cuando pinches el botón vas a poder guardar en el arreglo. Pero no me basta solo con guardar en el arreglo, sino que tenemos que dejar dentro del local storage. ¿Ya? Ahí estoy guardando en el arreglo los datos que tú digitas y que están vinculados a los state que tú definiste. Entonces, ¿qué otros cambios hay que hacer? Mira, para poder guardar en el local storage tienes que utilizar el useEffect. El useEffect va a detectar cambios en tu arreglo y automáticamente lo va a ir actualizando en el local storage. Entonces acá vas a decir useEffect, paréntesis, punto y coma. Entras en el paréntesis y nuevamente colocas otros paréntesis seguido por igual, flecha, llaves. Y te quedas dentro de la llave. Esa es la estructura base. Presionas Enter. Y acá en este momento tú le dices, cuando se hagan cambios en el arreglo, automáticamente voy a estar guardando en el local storage. Para guardar utilizo setItem. ¿Qué es lo que quiero guardar? Mi arreglo. ¿Cómo se llama mi arreglo? Registros ls. Ahí está. Entonces quiero guardarlo con ese nombre. Podría ser diferente, ¿ya? Pero quiero guardarlo con el mismo nombre para no confundirnos. Coma. Entonces ese arreglo que vas a cargar en tu local storage, ¿qué es lo que va a guardar a nivel de contenido? Va a guardar una estructura JSON, stringify, o sea, es un JSON pero con formateado como si fuese una cadena de texto, el cual va a tener como contenido tu arreglo. Y repites nuevamente el nombre, punto y coma. El punto y coma fuera. Ahí sí, punto y coma. Por supuesto, estos nombres que tú coloques deben coincidir con el que tú declaraste acá arriba, que iba a corresponder a tu arreglo. Con eso estaríamos guardando. Creo haberles mencionado en los videos anteriores de cuando estábamos haciendo el sitio de el CSFAM, que en ocasiones el UCF queda ejecutándose en segundo plano constantemente. Es como que está refrescándose a cada rato. Para evitar eso, acá al final colocas coma
y tú le dices que se actualice una única vez el elemento que estás guardando, que es registros ls. Guardan los cambios. ¿Sí? Ya. ¿Cómo se implementa el botón guardar? Porque aunque esté creado, tienes que llamarlo. Entonces, ¿cómo se implementa? Bajas a tu estructura de formulario y aquí donde comienza, ¿ves? Ahí está el formulario, se llama mi formulario. ¿Sí? Ahí donde comienzas, vamos a colocarle el onSubmit. ¿Para qué? Para que cuando se presione un botón de envío, que en este caso es el botón del formulario, el guardar, en ese momento vamos a mandar a llamar a la función botón guardar. Y lo probamos en funcionamiento. Por supuesto no está completo aún, no está perfecto, pero vamos a probarlo. Ya. Actualizo. Entonces yo voy a revisar el local storage application. Ahí está registros ls. Ese registro de ahí era el del ejemplo anterior, así que lo voy a quitar. Ya, ahí está, registros ls. Si gustas lo puedes quitar. La aplicación te lo crea cuando lo requiere. Entonces vamos a colocar Juan. Vamos a colocar 10 masculino, básica, aceptas los términos y guardas. Bien, se guardó. Los datos siguen escritos porque no los hemos limpiado. No hemos limpiado los campos, pero oye, se guardó en el local storage. Pero recuerde, si tú guardas en el local storage, claro, el registro va a quedar ahí, pero si actualizas, ¿sí?, lo pierdes. La idea es que no perdamos el registro del local storage al actualizar la página. ¿Cómo se arreglaba eso? Vas a tus funciones, acá arriba, donde hiciste, por ejemplo, el botón guardar, y la primera que vas a crear, arriba de tus estados, se va a llamar obtener registros. Obtener registros. Como es una función flecha la que estoy creando, tiene que ser así. Ahí está. Obtener registros. Ya, ¿cuál es la idea? Para no perder el contenido, primero lo voy a recuperar. Porque sé que al actualizarlo lo pierdo, entonces en el momento en el que se actualice lo voy a recuperar para tener una copia, ¿sí? Entonces le digo const datos local storage.getItem. ¿Cómo se llama? Se llama registros ls. No tiene por qué ser una constante, puede ser una variable normal. Pero como sea, aquí yo voy a tener una copia del contenido del local storage. ¿Qué ocurre si en el local storage no está ese recurso? Si no está, simplemente te lo recupera como vacío. ¿Sí? Entonces esa evaluación es la que tú tienes que plantear a continuación. Mira, ¿qué pasa si la variable efectivamente logró recuperar registros ls? Entonces planteas la pregunta, ¿qué pasa si logró recuperarlo? Si logró recuperarlo, vamos a retornarlo. Return json.parse y lo colocamos ahí. Pero de lo contrario, si no existe, si al tratar de recuperarlo no existe ese elemento en el local storage, en ese caso entonces vamos a retornarlo como vacío. Pero ¿hacia dónde lo voy a retornar? Hacia la estructura que decida usarlo. Y quien lo va a usar es, en este caso, mire, ese elemento que es nuestro registro, es nuestro arreglo. Fíjese cómo inicializa. Inicializa con un corchete en blanco. Por eso siempre se pierde el contenido, porque al refrescar siempre está sobreescribiendo lo del local storage a partir de este valor, que es un corchete vacío, entonces termina borrando todo. Pero esta vez, ¿cómo va a estar inicializado? A través de la función obtener registros, paréntesis. Por lo tanto, entendiendo que la aplicación al momento de ejecutarse automáticamente va a tratar de crear un arreglo a partir de lo que está en el local storage, ¿sí? De esa forma yo voy a poder ir recuperando los datos que están en el local storage si es que existen ahí. Si llamo a la función
y la función intenta recuperar el arreglo del local storage, y ese arreglo, por supuesto, existe, si existe, yo voy a recuperar todos los datos de ese local storage. Ese arreglo del local storage lo recupero y lo utilizo como inicializador de este estado. Entonces no lo pierdo. No pierdo el valor si es que actualizamos la página, porque lo rescaté previamente y luego se lo volví a cargar, básicamente. Pero si el arreglo no existiera, ni siquiera me va a mandar error. Si no existe el arreglo que está tratando de recuperar, entonces te va a retornar un corchete vacío y por lo tanto se va a inicializar vacío, que es lo que teníamos antes. ¿Sí? Así tiene que quedar. Guardamos los cambios. Mira, lo voy a borrar. Voy a actualizar. Vamos a guardar el contenido. Viste que al actualizar me volvió a generar el elemento, porque lo crea automáticamente si es que lo necesita. Entonces coloqué Juan, vamos a colocar 10, masculino, básica, guardar. Y ahí se guardó. Si actualizo, se recarga la página, pero el contenido del local storage sigue ahí. Voy a guardar otro. Mabel, 20, femenino, superior, acepto, guardo, y ahí están los datos guardados. Actualizo, y esto sigue sin borrarse. Lo que podríamos agregar sería que el formulario se limpie después de guardar, porque al guardar los datos quedan ahí escritos, ¿sí? Entonces podríamos hacer lo siguiente, mira. Aquí dentro del botón guardar, voy a darle un poco más de separación. Ahí dentro del botón guardar, mando a llamar, por ejemplo, a la función limpiar formulario, punto y coma. Me manda error porque la función aún no existe, ahora yo la voy a crear. Esto, por supuesto, podríamos crearlo como si fuese una función normal, un function limpiar formulario. Se puede hacer así, una función normal, o podríamos crearla como si fuese una función de flecha. Es básicamente lo mismo, pero expresado de forma diferente. Const limpiar formulario igual, y ahí la flecha. Es lo mismo, se puede de ambas formas, ¿sí? Entonces, cuando llamemos a limpiar formulario, lo que voy a hacer es borrar los estados que están guardados en las variables de estado. Voy a borrarles los valores y después voy a limpiar el formulario. ¿Sí? Para limpiar el formulario, lo único que tienes que hacer es decir document.getElementById y colocas el ID del formulario, que es mi formulario. Y le dices .reset. Guardas y vas a poder crear uno nuevo. Voy a colocar entonces, no sé, Jorge 17, no especifica, sin estudios, acepto, guardo, se crea el elemento, se crea el registro y limpia el formulario dejándolo como estaba. Por supuesto, si tenemos el botón limpiar campos, ¿ya? La idea es que al presionarlo se limpie todo el contenido, pero este botón ya está programado porque ese es un botón del tipo reset. Son como los primeros botones que veíamos al comienzo cuando empezamos a ver los formularios. El botón del tipo reset ya incluye esa funcionalidad, ya incluye esa particularidad de comportamiento. Entonces con eso ya somos capaces de guardar en el local storage, y no solo eso, sino que mantenemos el registro constantemente en él, ¿sí? No lo perdemos, queda ahí. Así que ahora vamos a hacer el listado de datos, ¿ya? Vamos a hacer el listado de datos. Mira, este limpiar campos, perdón, recién me acordé. Ya, el limpiar campos borra el contenido,
Pero el valor de las variables de estado que tú hayas escrito hasta ese momento se va a seguir manteniendo ahí. Entonces no basta con limpiar el contenido de los campos, tenemos que limpiar también las variables de estado, lo que guardamos en ella. Entonces, por esa razón, acá dentro del botón Reset, ¿sí? Me acordé recién, en cualquier parte, puede ser al final, aquí al comienzo, ¿ya? Lo voy a dejar al final. Ahí, al botón Reset, le vamos a decir On Click, para que cuando se presione el botón, se mande a llamar a la función paréntesis, flecha, ¿cómo era acá? Paréntesis parece que era. Sí, y ahí le colocas limpiar formulario. Recuerde, la función limpiar formulario no solo limpia el contenido de lo que está escrito en las cajas de texto o de lo que tú seleccionaste, sino que también te borra el contenido de que había en tus variables de estado. Aquí limpiar formulario sería con paréntesis. Ahí sí. ¿Ya? Entonces, a simple vista, mira, se va a seguir comportando igual. A simple vista se va a seguir comportando igual. Pero ahora ya no solo te borra lo que tú escribiste, sino que también te borra lo que en ese momento se guardó en las variables de estado. Ahora sí quedó limpiecito. Ya. Nos concentramos ahora sí que sí en el listar. Vamos a hacer el listado de los datos, por lo tanto vamos a recuperar lo que está en el local storage para presentarlo en pantalla. Bien. ¿Qué tenemos que hacer para ello? Mire. Vamos a tener que hacer lo siguiente. Vamos a buscar la estructura de esos encabezados de tabla. A ver, bajemos un poquito. Ahí está la tabla, ahí están los encabezados. Ese gato que puse ahí fue simplemente para que me indicara el número del registro que estamos cargando, el primero, el segundo, el tercero. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el tGeat y después viene el tBody. Tenemos que ubicarnos dentro del tBody, por eso dejé el espacio ahí en el formato. Y mira, vamos a hacer lo siguiente. Abrimos llave porque nuestro registros ls, que es el arreglo, ¿verdad? A ese arreglo lo vamos a recorrer. Para recorrerlo le dices .map, paréntesis, y dentro del paréntesis abres otro paréntesis y dentro de él escribes tu objeto, coma, index. ¿Qué es mi objeto? Mi objeto se entiende que es la estructura de datos que armamos acá arriba. ¿Dónde está? Acá. Ya, pero mira, este objeto existe solo en la función. Entonces no podemos llamarlo directamente. Aunque el nombre sea el mismo, me va a servir para lo mismo, pero es un objeto nuevo. Se podría llamar X. En Python yo siempre suelo llamarlo X cuando planteo un ciclo de recorrido y de extracción de elementos. Nos colocamos dentro de estos cierres de paréntesis y aquí colocamos igual mayor. Abres paréntesis. Te ubicas ahí dentro de esos nuevos paréntesis y presionas Enter. Eso es. Más o menos así tiene que quedar. No se preocupe, esto se termina de corregir ahora. Entonces, esta estructura es similar a como si lo hiciéramos en Python. En Python, ¿cómo recorremos las listas, por ejemplo? Decimos for x in lista. O sea, voy a dar tantas vueltas como elementos hayamos guardado en la lista y cada vez que demos una vuelta vamos a recuperar en ese elemento para poder acceder a los datos. Lo mismo estamos planteando acá, solo que expresándolo de una forma un poco diferente. Tantas vueltas como elementos tenga el arreglo y cada vez que demos una vuelta voy a recuperar un objeto a la vez para tener acceso a los datos. Y el index me va a servir, en este caso, para que indiquemos la posición en la que estamos. Ahora, dentro de este paréntesis, vamos a colocar lo que queremos generar. Y la idea, muchachos, es generar tantas filas como elementos haya.
O sea, si hay 3 registros de personas, generar 3 filas en la tabla. Entonces colocas que quieres generar filas. TR. Y cada fila va a tener un identificador. Bueno, después se lo muestro para que vean el error que aparece. Ya. Vamos a generar filas. Y dentro de esta fila voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 celdas. 5 para los datos, columnas, perdón. 5 para los datos y una para el icono de eliminar. Vamos a colocar 6 de esas. Ahí está. El primer dato a colocar es la vuelta en la que estamos, la posición del index. Entonces le colocas ahí llaves index más 1. Como los index parten en 0, al colocarle más 1 te va a aparecer el primer registro como 1, el segundo como 2, el tercero como 3, que tiene un poquito más de sentido. Después viene el dato del nombre. Entonces aquí le colocas llaves miobjeto.nombre. Después viene la edad. miobjeto.edad. Recuerde que se guardó en el arreglo una cadena JSON como si fuese un string en una pura línea, con la estructura de nombre, edad, sexo, estudios y términos. Entonces, al dar las vueltas, en ese elemento que tú estás declarando vas a tener el registro completo. Así que ahí cargamos la edad. Lo mismo hacemos con el sexo, miobjeto.sexo. Lo mismo acá, llaves miobjeto.estudios. Y acá es donde viene algo raro, que es, si yo trato de hacer lo mismo con el tema de los términos, miobjeto.términos, esos términos no me van a salir en pantalla. Mira, dejémoslo hasta ahí. Guardamos. Y fíjese que ahí te va a salir el contenido al tiro. Pero ¿por qué los términos no salen? Porque los términos, recuerden que fueron guardados como un booleano, un true o un false. Y esos valores, aunque están almacenados, aunque puedas acceder a ellos, esos valores no son visibles. Entonces lo que vamos a hacer es interpretarlo para poder verlo. ¿Ya? Esto está bien, pero al ser un booleano no se ve. Ya, ¿cómo planteamos una evaluación lógica en este bloque? No podemos decir if. Ya, eso no existe acá en esta estructura. Existe parecido, pero se expresa diferente. Mira, vas a decir lo siguiente. Mi objeto punto términos, espacios, signo de interrogación. ¿Qué estás diciendo ahí? Una pregunta. O sea, si mi objeto tiene un valor de true, entonces, ¿ya? Eso significa algo así como entonces. Si mi objeto tiene un valor true, entonces voy a mostrar en pantalla aceptados. De lo contrario, 2 puntos, voy a mostrar rechazados. De esa forma, en lugar de tratar de mostrar true o false, aquí estás haciendo una evaluación lógica para que te aparezca el texto, mira. Aceptados, 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 aceptados. Esto es como si fuese un if, pero expresado de una forma un tanto rara, ¿cierto? Es una estructura a la cual no estamos tan acostumbrados. ¿Ya? Pero aquí hay una pregunta. Si los términos guardan un true, entonces voy a mostrar en pantalla aceptados. De lo contrario, si no guardan un true, voy a mostrar rechazados. Eso es. Y ahora sí lo podemos ver en pantalla. ¿Sí? De a poquito esto toma forma. ¿Qué vamos a hacer en el caso de la última columna, que es la de eliminar, la que me está quedando en blanco? La idea es que ahí carguemos un icono. Entonces voy a generar la celda. Y aquí vamos a cargar un icono. Podemos buscar Bootstrap para elegir el icono. Vamos a usar Bootstrap acá en los iconos. No sé si el primero, no sé si el tercero. ¿Ya? Cualquiera de esos. Voy a usar el tercero, el Trash Fill SD, el 3. Lo pinchas. Y acá está el código. Lo copias.
y lo vamos a pegar, pero lo vamos a pegar dentro de una estructura button. Si lo dejo como icono, va a ser simplemente una imagen, entonces lo voy a dejar dentro de un button. Y acá en el button, mira, le voy a cargar, recuerde que acá tiene que ser class name, ¿sí? Cuando implementas Bootstrap en React, las palabras class tienes que cambiarla por class name. Y acá en el button le vamos a cargar class name text center para que aparezca en el centro del botón. O bueno, el text center igual podríamos cargárselo acá arriba a la celda. Sí, creo que ahí queda mejor. Mejor a la celda. Y acá en el botón le vamos a colocar otras cosas. Por ejemplo, el type, que es un type button, para que se reconozca como si fuese un botón de envío. Y también le vamos a cargar el diseño de los botones de Bootstrap, que es un class name btn outline danger. El efecto outline va a permitir que el botón se vea como con cierta transparencia y me va a dejar todo el contorno del icono en rojo, ¿sí? btn outline danger. A ver, ahí, guardemos, actualizas. Bueno, se va a actualizar solo. Ahí estaría el tarro de basura. ¿Ya? Eso es. Eso es lo que cargamos recién. ¿Sí? Creo que se ve bien. Creo que se ve bastante bien. Por supuesto, al pincharlo no ocurre nada porque no hemos programado nada de eso. Pero bueno, ahí ya quedó el icono cargado. Ya. ¿Qué deberíamos hacer ahora? Deberíamos hacer funcionar este botón de eliminar que acabamos de agregar. Entonces, mira, ¿qué necesitamos para eliminar? Cuando pinchemos el botón, vamos a capturar la posición real del elemento. Yo sé que aquí puse número 1, número 2, número 3, pero usted sabe que las posiciones reales comienzan desde la 0. 0, 1, 2, 3. Bien, entonces voy a capturar la posición cuando presionemos el botón, se la voy a entregar a una función y esa función va a quitar ese registro puntual del arreglo y luego de quitarlo, el useEffect va a detectar el cambio y me lo va a actualizar automáticamente en el local storage. No sé para qué lo cerré. Ya. Y ahora sí, mire. Vamos a crear entonces la función acá en la parte superior. Puede ser al final, no sé, debajo del limpiar formulario o arriba, ya da igual. Y mira, este botón eliminar no he logrado hacerlo funcionar con la función normal. O sea, en vez de crear un function, botón eliminar, así bien sencillo, no ha tenido el comportamiento esperado. ¿Sí? Le paso el evento y todo el tema, pero no se comporta de la forma que yo quiero. Entonces vamos a crearlo con una función de flecha. Const botón eliminar igual flecha llaves. ¿Ya qué le vamos a pasar acá? No le voy a pasar el evento. Lo que le voy a pasar es la posición del elemento que queremos eliminar. O sea, le voy a pasar el index. Le vamos a pasar el index de la posición. Puede llamarse igual que abajo, puede llamarse diferente. ¿Ya? Entonces ahí está el index. Una vez que sea recibido el index, la posición del elemento que quieres borrar, vamos a hacer lo siguiente. Voy a crear una variable y vamos a filtrar. Vamos a obtener los registros, pero omitiendo aquel registro que yo estoy intentando encontrar según la posición. Entonces, para borrar el elemento, en realidad lo que vamos a hacer es filtrarlo, pero vamos a omitirlo del resultado de búsqueda. ¿Cómo se hace eso? Mira, vas a decir registros filtrados, eso es una variable, tú decides cómo se va a llamar. Y dices, registros ls, que es nuestro arreglo. Registros ls,
punto filter, o sea, vas a hacer un filtrado de los datos que están guardados dentro del local storage. Abres paréntesis. Abres paréntesis otra vez. Colocas el evento, colocas la posición. Igual, flecha, llave. Enter. Cierras con punto y coma. Siempre me cuestan estas estructuras. Ya. Mira lo que vamos a hacer. Entonces, del arreglo que tiene el contenido, voy a hacer una especie de filtro. Voy a recuperar el contenido y lo voy a cargar acá. Aquí voy a tener una especie de copia. ¿Y qué es lo que voy a retornar? Voy a retornar como respuesta. Aquellos elementos que no coincidan con el index que yo quiero borrar. Por lo tanto, lo estaríamos omitiendo. Mira, yo digo, retórname solamente los registros que sean diferentes al index que yo estoy pasándole. Esta es mira, imagínate que yo pincho esa opción, ese botón. Lo pincho y le voy a pasar la primera posición, que es la posición 0. Acá se recibiría la posición 0. ¿Qué hago después? Los recupero todos. ¿Para qué los recupero todos? Para después retornar solo aquellos registros que sean distintos a los de la posición 0, que es el que yo pinché. Entonces, de esa forma, los retorno todos, excepto aquel que yo pinché. O sea, lo estoy omitiendo. Si tengo 4 registros, recupero los 4, pero voy a retornar solo 3. Voy a retornarlos todos, excepto aquel de la posición que yo presioné. ¿Sí? Lo estamos omitiendo. Y ahora que lo omitimos, vamos a actualizarlo diciéndole set registros, ls, paréntesis, registros filtrados, punto y coma. Es decir, en nuestra variable de estado, que es el registro, el nuevo valor va a ser el registro, pero con un elemento menos. Al ejecutar este set registros ls, el useEffect automáticamente detectaría el cambio y me lo cargaría con un elemento menos en el local storage. Es un poco confusa la lógica, pero bueno, es cosa de acostumbrarnos. ¿Cómo se implementa este botón eliminar? Bueno, es más, podríamos hacer una pregunta también, como de confirmación, mira. Podríamos decir, if llave, la cierras acá abajo, para que no sea llegar y borrar, sino que me haga la pregunta. Podríamos decirle window.confirm. ¿Eso qué va a hacer? Me va a mostrar en pantalla una pregunta. ¿Cuál va a ser la pregunta? Le decimos, ¿está seguro de querer eliminar el registro? Si la respuesta es sí, automáticamente se ejecuta esto. Si la respuesta es no, si es cancelar, no se hace nada. ¿Ya? Guardan los cambios. ¿Cómo se usa esto? Mira. La función la tienes que mandar a llamar dentro del botón del tarro de basura. ¿Sí? Dentro de ese botón que creamos al final. Aquí abajo. Por aquí lo mandamos a llamar, mira. Ahí está el botón. Ahí termina, ¿cierto? Ya. Ahí lo mandas a llamar. Le colocas el onClick para que al momento de presionar ese botón, tú mandes a llamar, botón eliminar, index. ¿Por qué index? Porque index tiene la posición del elemento que tú estás presionando. Entonces, cuando presionemos el tarro de basura, mira, voy a pinchar el primero, ¿ya? Pincho el tarro de basura. Recuerda haber guardado los cambios. Me sale la pregunta, acepto y se borra. Fíjese que se borró también de acá. Pincho el tarro de basura y digo cancelar. No ocurre nada, se mantiene con normalidad. Pero mira, si pincho ahí el tarro de basura, Mabel sería el primer registro ahora, la posición 0. Entonces lo pincho. ¿Qué ocurre? Le paso a la función eliminar la posición del elemento que quiero borrar, o sea, la posición 0. Le paso el index 0,
¿Qué hace la función acá arriba? Recibe la posición 0. Me pregunta, ¿estás seguro de querer borrar? Si le digo que sí, entonces tomo los registros que tenemos almacenados en ese momento, los tomo todos. ¿Y para qué los tomo todos? Para poder aplicarle un filtro. Aunque yo esté tratando de rescatarlos todos, en realidad lo que quiero hacer es retornar todos aquellos que no coincidan con la posición del elemento que yo quiero borrar. Entonces los recupero todos, pero solo retorno los que no coincidan con el index que yo le pasé. Entonces de esa manera estamos omitiendo el elemento y en consecuencia va a quedar eliminado. ¿Sí? Porque al decirle set registros ls, tú le estás mandando a la variable de estado de tu registro que el nuevo contenido va a ser el mismo de antes, pero con un registro menos, con un elemento menos, que fue el que tú omitiste. Y en cuanto hagas la actualización, el UCF, ¿qué va a hacer? Afecta al local storage pasándole el nuevo registro con un elemento menos. Le pasas tu arreglo con un elemento menos. Y así es como llevamos a cabo una especie de eliminación simulada. ¿Sí? En lugar de borrar directamente, lo estamos omitiendo de nuestra respuesta de búsqueda. Guardas, cancelas, ¿verdad? No quieres borrar y en el caso de que sí lo quisieras, presionas y aceptas y se borra. Si actualizas, ¿ves? Si actualizas, los datos de ese momento siguen estando en el local storage, pero los que borraste ya desaparecieron. Y finalmente, este botón rojo grande, la idea es que cuando lo pinchemos me borre todo. En lugar de ir borrando de a uno, la idea es que me borre todo al tiro. ¿Ya? Y para ello lo único que hay que hacer, muchachos, es ir a ese botón rojo grande que está acá al final. Ese de ahí, borrar todos los elementos. Y acá al final le vamos a decir on click. O sea, cuando se presione el botón, vamos a mandar a llamar a set registros. Recuerde que set registros corresponde a la variable de estado de nuestro arreglo que almacena el contenido. Entonces, si tú lo llamas directamente y le dices que el nuevo contenido será un corchete vacío, si le pasas un corchete vacío, entonces se termina eliminando todo el contenido de tu variable estado, porque lo estás cambiando el nuevo valor. Ya no va a ser tu arreglo con contenido. El nuevo valor va a ser un arreglo vacío. El UCF se va a dar cuenta que ese nuevo elemento, perdón, no es registros, es registros ls. Ahí sí, registros ls. Entonces cuando le pases el corchete vacío, la variable de estado borra el arreglo con los datos que tenía en ese momento y lo reemplaza por nada, por un vacío. El UCF detecta el cambio y afecta al local storage borrando todo el contenido porque dice, oye, el nuevo arreglo ya no tiene nada. Guardar los cambios. ¿Ya? Actualizo. Podríamos borrar de a uno, ¿verdad? Y si pincho el botón rojo, ahí me los borra todos. Ahí me los borra todos. Me dejó el arreglo vacío. Por supuesto podríamos haber hecho la pregunta, pero bueno. Aquí ya estaríamos cumpliendo con el objetivo de la actividad, que sería ser capaz de registrar, ser capaz de hacer un listado y ser capaz de eliminar simulando, ¿cierto? Simulando este tema de la eliminación, porque estamos omitiendo. Ahora, ¿cuál es mi intención? Que cuando no haya ningún dato, no quiero que esté este botón, tampoco quiero que me salga la tabla vacía. Si no hay datos, si no hay registros, en lugar de que esto me aparezca en pantalla, vamos a hacer que me salga un mensaje. Quiero que toda esta estructura solo aparezca cuando haya registros únicamente. ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a hacer? Con una evaluación lógica similar a como hicimos la interpretación de el estado de aceptado y rechazado. Recuerden que esto es como hacer un if. Es como hacer un if-else. Entonces, acá arriba, cuando comienza la estructura de nuestra tabla, ahí está la estructura de la tabla, ¿sí?
Ahí comienza la tabla. Entonces me voy a ubicar aquí, justo arriba de este pequeño fragmento. Por eso dejé el espacio. Y ahí vamos a evaluar. Yo le digo, solo quiero que se dibuje la tabla si es que hay contenido. Pero si no hubiese contenido, no lo colocamos. Ya, mira. Hacemos lo siguiente. Llaves y colocas. ¿Cómo se llama tu arreglo? Se llama registros ls. Punto length, para determinar la cantidad de elementos. Length. Y ahí estamos planteando una pregunta. Le digo, oye, si la cantidad de elementos que hay dentro del arreglo resulta ser mayor a 0, es decir, si mínimo hay 1, entonces, y colocas la I de programación. Yo sé que recién habíamos usado ese símbolo, ¿sí? Ese símbolo es un entonces, pero se usa solo cuando quieres colocar un if-else. Y en este caso yo voy a colocar dos preguntas por separado. Voy a colocar si simple, if simple, no un if compuesto. Entonces, si colocas ese, te ves en la obligación de colocar al tiro el else. Si se cumple, entonces que haga esto, y si no, que haga otra cosa. ¿Ya? Entonces coloco ese porque voy a hacer un if simple. Si la cantidad de elementos es mayor a 0, si mínimo hay un elemento, entonces borras esa llave y la vas a cerrar casi al final. La idea es que toda esta estructura de tabla, ¿ya? La idea es que todo eso esté encerrado en este if, en esta pregunta. ¿Sí? Espero que se comprenda. Entonces, para if simple, usas ese símbolo. Para un if compuesto, que incluye un else, utilizas ese símbolo. Yo necesito ese. Ya, no le doy más vuelta. ¿Dónde cerramos el if? Lo encerramos acá abajo. Ahí donde se cierra el fragmento. Entonces, aunque no se logra apreciar bien, muchachos, toda la estructura de la tabla final está encerrada en un if. O sea, solamente la voy a ver si es que hay registros en el... Bueno, acá en la variable de estado. Solo si hay elementos la vemos en pantalla. Ahí la cerré. Ya, pero ¿y si no hay elementos? Mira, guardo, voy al navegador y ya no me sale. Porque no hay elementos. ¿Ves? Está todo encerrado en un if. Ya, pero ¿y si no hubiera nada? Entonces aquí aparte, por separado, planteas otra pregunta. Dices, si la cantidad de registros resulta ser menor que 1, entonces vamos a mostrar en pantalla un pequeño fragmento. Recuerden que los fragmentos son como los div, ¿ya? Pero no tienen formato alguno. Es como una caja invisible, igual que los div, pero sin ningún formato, puro. Entonces aquí le voy a colocar un h2 que diga no hay registros para listar. Entonces, ¿qué resultado vemos en pantalla? Vemos el mensaje. ¿Por qué? Porque no hay datos. No me va a dibujar la tabla, sino que me va a mostrar el texto que yo le puse. Ya, y si agrego uno, Juan 14, masculino, sin estudios, acepto, guardo, y ahí me dibuja la tabla, pues, ¿ves? Detecta que hay mínimo un registro y me dibuja la tabla. Y no me muestra el mensaje del final porque no se cumple la condición. ¿La cantidad de elementos es menor a 1? No, es mayor o igual. Hay un registro, entonces este mensaje no se ve. Ese mensaje solo se va a ver cuando tú borres todo y no te quede nada. ¿Sí? Es como plantear, como les digo, un if simple. Y si necesitáramos un if else compuesto, podríamos colocar otro símbolo. ¿Ya? Eso es, espero que se esté comprendiendo la idea. Es un poco confusa la estructura al principio, pero bueno, como todo en la vida hay que practicarlo varias veces hasta lograr comprenderlo. ¿Ya?
Ahora bien, hay que tener en cuenta un pequeño detalle, y es que si empezamos a revisar acá, usando el inspector, fíjese que nos va a aparecer un error. Y ese error tiene que ver precisamente con indicarle una especie de llave para identificar a cada uno de los elementos de esta tabla. ¿Sí? Hay que colocarle una key. ¿Cómo se hace eso? Acá arriba, cuando tú comienzas a hacer tu listado, ahí, cuando empiezas a cargar el contenido, a la fila tú le tienes que colocar la key, porque acá me está diciendo, mira, me está diciendo que los elementos de la lista que tú presentas en pantalla tienen que ser únicos. Entonces los vas a diferenciar con una key, que puede ser perfectamente una prop, o en este caso podría ser algún valor. Podríamos colocarle aquí key igual llaves mi objeto punto no, podría ser index solo, ahora que lo pienso bien. Podría ser index solo. Ahí. Guardemos. Veamos si sigue apareciendo el error. Actualizo. Bien, al parecer ya no hay errores. Voy a agregar uno nuevo, con calma. Catalina 17 femenino media, acepto, guardar. Sí, efectivamente al colocarle el index, en este caso ya me dejó de aparecer ese error. ¿Sí? Como vieron, si no coloco esto, igual funcionaba, pero íbamos a tener esa pequeña alerta indicando que a la fila de la tabla le faltaba su propio identificador. ¿Ya? Entonces hay que colocarle eso. Es una exigencia de React. Espero que se haya comprendido la idea y espero que bueno, les haya gustado. Por supuesto, esta es solamente una base y según lo que usted necesite va a poder seguir profundizando en el contenido y va a poder hacer cosas mucho más complejas, mucho más difíciles que un ejemplo tan pequeñito como este.